Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. La policía de Colombia reveló nuevos detalles de la captura del hombre que se indican ser el hijo del narcotraficante alias Marquitos. El hombre está señalado de ser ficha clave del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, hoy en la cárcel de ese país, pero recordado en la isla por venir en calidad de gobernador. Por la situación por la que en este momento está Kiko Gómez, en Aruba se ha generado un sinfín de comentarios y reacciones por la visita de él a la isla. La captura de Marcos Francisco Figueroa, alias Pacho, se realizó en el municipio de Fonseca, La Guajira. Alias Pacho fue detenido junto con otras dos personas que también forman parte del clan de alias Marquitos Figueroa, según el director de la Policía General Rodolfo Palomino. Captura que se hace luego de una persecución, digámoslo casi que cinematográfica, donde este individuo inicialmente en Cuestecitas logra eludir la acción de la policía, movilizándose en una camioneta venezolana, modelo de este año, 2014, nueva. Luego, posteriormente, logran las unidades de policía, prácticamente en inmediaciones de Fonseca, poder nuevamente contrarrestar su intento de fuga. Agregó el oficial que los tres señalados delincuentes fueron capturados en medio de desórdenes generados por vendedores de gasolina de la zona que habrían intentado bloquear el operativo. Así como hay personas que nos han suministrado información, personas valerosas, personas valientes, personas muy dignas, como la inmensa mayoría de los guajiros y los cesarenses, allí también encontramos unos arrodillados que quisieron proteger y evitar la captura de este bandido. Alias Marquitos Figueroa es indicado de dirigir una red que controla el contrabando de gasolina y otros productos en La Guajira. También esa organización estaría dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión, entre otros delitos, por los cuales también deberán responder su hijo Pachito y los detenidos en la primera fase de la operación de la policía. Marquitos Figueroa fue incluido por la policía en el cartel de los más buscados. Por él, ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos. Según informes de inteligencia, Figueroa está protegido por más de un centenar de hombres armados en la frontera con Venezuela. El ministro para la Integración Regional de República Dominicana, el doctor Miguel Mejía, estuvo en Aruba como parte de su visita diplomática para compartir ideas del gobierno del presidente de ese país, Danilo Medina, con el gobierno de Aruba. Lo que se quiere lograr es un acercamiento más estrecho en la parte comercial, de tecnología y de relaciones entre ambos países. El ministro para la Integración Regional de la República Dominicana, el señor Miguel Mejía, fue enviado por el propio presidente de ese país, el señor Danilo Medina, como parte de una visita diplomática para compartir temáticas como intercambios comerciales, de tecnología y de turismo. En su visita, el ministro se reunió con el ministro presidente de Aruba, Mike Eyman, el ministro de Asuntos Sociales, Paul Cruz, y cónsul de la República Dominicana, la señora Jocelyn Rosario, quienes de una forma conjunta compartieron ideas de acercamiento entre ambos países. Hemos venido a una misión especial encomendada por el señor presidente de la República Dominicana, su excelencia Danilo Medina Sánchez, a transmitirle al primer ministro de Aruba algunas ideas que tiene nuestro gobierno, que queremos compartirlo con él y su gabinete. Lo fundamental es un mayor acercamiento, una mejor relación de intercambio en todas las áreas, en la comercial, la tecnológica, la científica, para generar mejor resultado para nuestro respectivo pueblo. Como enviado especial, la misión del ministro Mejía es poder compartir las ideas de gobierno del presidente Danilo Medina para que sean implementadas en Aruba y viceversa. Le pasamos el mensaje al primer ministro de Aruba, le corresponde a él divulgarlo de acuerdo a su discreción, y sencillamente nosotros hemos cumplido con la encomienda que nos ha hecho el señor presidente de la República. Le puedo decirle a usted que lo que procuramos es una mejor relación, una vía de colaboración más efectiva y activa. Aruba y República Dominicana tienen lazos estrechos que se han formado a través de la historia, a través de la comunidad migrante y también a través de las buenas relaciones que se han formado en parte a los intereses que hay en común entre los dos países. Excelente, excelente. Nosotros tenemos aquí también, aquí tenemos la cónsul
tenemos aquí una población muy alta de dominicanos y gran parte de nuestros compatriotas vienen a disfrutar del turismo que tienen ustedes aquí, de la playa y del sol, que son muy común con la que tenemos nosotros también allá. Con malestar y preocupación recibieron las directivas del Defensor Sporting las fotografías que circulan en las redes sociales y en las que aparecen jugadores del club uruguayo con varias mujeres luego de la victoria como visitante ante el Atlético Nacional, que ganaron 2-0 en Medellín. En las fotografías aparece el jugador Ramón Arias, conocido como Cachila, y Matías Malvino en compañía de 3 mujeres en una habitación y semidesnudos. Nuestro canal aliado de Uruguay, Monte Carlo, nos envió el siguiente informe. El gusto de saludarlos desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, para hacer referencia a lo que ha dejado este escándalo que protagonizaron algunos jugadores de Defensor Sporting tras la histórica victoria del equipo violeta ante Atlético Nacional de Medellín por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que lo deja a un paso de clasificar por primera vez en las semifinales del torneo continental más prestigioso a nivel de clubes. Después del partido y en una de las habitaciones del hotel donde pernoctó el plantel de Defensor Sporting, fundamentalmente 2 jugadores, eso es lo que se ven en las imágenes que trascendieron a través de las redes sociales y luego en los medios de comunicación: Ramón Arias, que no fue titular, y Matías Malvino, que sí estuvo desde el vamos en el plantel de Fernando Curuchet, en situación comprometedora con algunas mujeres, según se pudo averiguar o trascender, colombianas, identificadas algunos de ellos con los colores del Atlético Nacional de Medellín. ¿Qué pasa ante esta situación? Bueno, el técnico Fernando Curuchet se ha negado a recibir a los jugadores para que estos les brinden sus disculpas o en todo caso las explicaciones del caso. No ha querido hablar con ellos el entrenador. Y el presidente del Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, dijo que de momento no es el tiempo de tomar alguna resolución. Dijo, no hay que tomar ninguna determinación en caliente, y cuando la delegación retorne a Montevideo y se reúna la directiva, ahí verán qué pasos van a seguir fundamentalmente con estos 2 jugadores. Es una situación que se está manejando ya a nivel de junta directiva y un episodio puntual nada más, que no afecta para nada al grupo. La situación es que 2 chicos jóvenes del plantel, cuando tenían 2-3 horas que se le dio libre después de un partido y de una semana que habíamos tenido bastante dura, y podían salir, digamos, del hotel, y bueno, salieron, y bueno, aparentemente hay allí alguna conducta que no es apropiada para lo que es una delegación deportiva, y bueno, como te decía, lo vamos a tratar con calma en la semana, y bueno, internamente tomaremos las resoluciones que tengamos que tomar. De todas formas, y de manera extraoficial, ha trascendido de que se especula con que pueden ser separados del plantel y a su vez también se les aplicaría una multa en lo económico, o sea, la retención de buena parte de su salario. Esto, de todas maneras, no tiene del todo conforme a otro sector de la dirigencia de Defensor Sporting, que entienden que si se lo sanciona desde el punto de vista deportivo, el equipo pierde potencial para la revancha que se va a jugar la próxima semana aquí en tierras uruguayas. Esperamos con mucha expectativa entonces el arribo del plantel de Defensor Sporting y obviamente también confirmar algunas cosas que se ven en la imagen y lo que ha trascendido en distintos medios, que habría incluso drogas en algunas de las fotos, como se aprecia, o hay que también confirmar la veracidad de esas imágenes. Pero estamos en contacto permanente cuando la noticia lo amerite. Volvemos a establecer entonces el vínculo con ustedes. Fue un gusto establecer este contacto desde el canal aliado de Monte Carlo Televisión aquí en Montevideo con Pulso Latino de Aruba. El boxeador argentino apodado El Chino Maidana regresó a su pueblo y confirmó que negocia su revancha contra Mayweather. El boxeador recibió una calurosa bienvenida en Margarita, que incluyó un paseo en autobomba. Él dijo: perdí la pelea, pero siento que gané el cariño de la gente. Estoy muy contento por este recibimiento y orgulloso de ser de Margarita. Con esas palabras, Marcos Maidana agradeció a los miles de habitantes del pueblo santafesino que se juntaron para recibirlo luego de su gran pelea ante Floyd Mayweather en Las Vegas, Estados Unidos. No sé nada, no sé las declaraciones de Justin Bieber que dijo, no sé. ¿Que peleaba sucio, dijo? Ah, puede ser, sí, no, pelea, yo cuando peleo con codo, con todo, cabeza, todo lo que sea. No, pero... No, peleo bien, yo peleo como tiene que ser. Si él es sucio, yo soy sucio, pero... no, dije algunas cosas por ahí en caliente, dije por ahí, se me escaparon algunas cositas. Pero sirvió para armar un show, Chino. Sí, sirvió porque así se empieza, ¿no? Para poder volver otra vez a pelear con él, o si que me dé la revancha, se empieza como tipo un insulto.
El chino paseó por las calles principales de su pueblo sobre una autobomba y desde los costados sus coterráneos le brindaron su cariño y apoyo, a pesar de la derrota en el combate. Más tarde, en una conferencia de prensa, Maidana señaló que aún no tiene decidido qué hará en el futuro y aclaró que la revancha ante Mayweather aún no está pautada. El boxeador dejó en claro que, por el momento, su idea es descansar, alejarse un poco del boxeo y tomarse vacaciones para despejarse. Cada 12 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Internacional de las Enfermeras, esto en homenaje a Florence Nightingale, nacida un día como este y considerada ejemplo de la abnegación, madre de la enfermería moderna y también fundadora de la primera escuela de enfermería en el mundo. Hoy en su día le rendimos homenaje a estas personas que ejercen la importante labor de la enfermería. Se dice que la enfermería es una profesión tradicionalmente ejercida por mujeres, pero que ahora también es ejercida por hombres durante 24 horas diarias, los 365 días del año. Según datos estadísticos, más de 11 millones de enfermeras en el mundo brindan cuidados en hospitales y centros de salud rurales, escuelas, lugares de trabajo, hogares, prisiones, zonas de guerra, campo de refugiados y desplazados. Ponen 1.000 millones de inyecciones en todos los continentes, ya que el 80% del total de la atención primaria de salud es dispensado por enfermeras. La enfermería es una de las profesiones más antiguas dentro del campo de la salud. Su esencia es cuidar y mantener la salud de personas, familia y comunidad, contribuyendo a satisfacer necesidades de atención y bienestar. La necesidad de sus servicios es universal. Es una práctica importante el respeto a la vida, dignidad y derechos del hombre. Sus profesionales deben poseer capacidad para contribuir con inteligencia, respeto y justicia a la atención de pacientes. Por este motivo, en Aruba, el Departamento de Salud Pública en este día quiere felicitar a todos los enfermeros y enfermeras de Aruba y al Departamento de Salud Público, muy en particular, que todos los días se levantan para ejercer esta bonita y humanitaria profesión. Un trabajo hecho con amor por el prójimo, una profesión que no solamente se aprende, sino que es una pasión que la mayoría de enfermeras nacen con ella. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.